noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a poner a dialogar el deporte con la cultura, porque resulta que en Francia, específicamente en París, se van a realizar los Juegos Olímpicos y todo el mundo está preparado para eso. Yo tuve la fortuna de estar allá hace como un mes y había escenarios deportivos en construcción, en mantenimiento. Hasta la misma iglesia de Notre Dame, Nuestra Señora, estaba todavía estaba en no reestructuración, sino en restauración, porque es un bien de interés cultural que aprecia no solamente el francés común y corriente, sino el alto gobierno y el mundo entero, porque tiene mucha antigüedad, conserva muchas cosas de artes vitrales, cuadros, esculturas, y vale la pena tener la lista. No alcanzaron para los Juegos Olímpicos, pero están preparados el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, la Tour Eiffel, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y una cantidad de escenarios no menores, menos conocidos, diría yo. El pequeño palacio donde está Monet, las obras originales de los nenúfares, está el Gran Palais, que es el gran palacio, donde también hay una cantidad de obras no solamente locales francesas, sino de todo el mundo. Y son obras adquiridas por canje, compradas o cedidas por un estado al otro, que ya vamos a hablar del tesoro Quimbaya, que ya están pidiendo que no se llame tesoro para que no tenga esa connotación de valor económico, sino cultural. Bueno, el caso es que París está preparando todos los escenarios culturales para que quienes vayan a disfrutar de los deportes tengan la posibilidad de participar también de la actividad cultural permanente. Es que cuando uno está comprando la boleta, está haciendo fila para entrar y está disfrutando del interior de esos escenarios que aquí atrás mío estamos viendo la Tour Eiffel. Y hace poco veía cómo Le Corbusier, que es un arquitecto súper reconocido, hasta diseñó parte de la Bogotá de hoy, pero a principios del siglo pasado, estaba opinando que los Campos Elíseos al lado derecho e izquierdo tenía que ser una serie de edificios modernos que contrastaran con el centro histórico de París. Y alguien le dijo, eso es una locura. París es visitado es porque cada edificio, cada casa, cada calle es una obra de arte, es un bien de interés cultural. Entonces dejémoslo como está, y si quieren una ciudad nueva, hacerla en otra parte distante del centro histórico de París. A Le Corbusier, que era un arquitecto súper famoso que oía todo el mundo, pero afortunadamente no le pararon bolas, porque ¿qué sería de nosotros viendo edificios que vemos aquí como el de Avianca, el de Colpatria, los edificios modernos que hay en la Caracas con 26 hasta la 32? Es triste que no pudiéramos observar eso, o que el caso de la Madonna, que se la robaron por allá en el año 30, un italiano que había trabajado allá y se la llevó, pero eso generó una angustia mundial, decir, pero ¿cómo se van a llevar una obra de arte? Pues claro, el tipo la cogió, la empacó y como conocía bien el museo, la encerró por allá en un cuarto y salió sin nada. Y a los 2 años volvió por ella. Y después de otro tiempo se la ofreció a un coleccionista y el coleccionista lo denunció, y la obra, pues tuvo una polémica, una discusión acerca de si la obra de origen italiano debía ser conservada en Italia o de vuelta a Francia, que la había valorado, la había valorizado y la tenía expuesta como un destino turístico cultural en el Louvre. Entonces, una sola obra llama la atención. ¿Qué tal toda la ciudad con sus sistemas modernos de transporte, de tren de cercanías, de metro, de buses,
turísticos que uno los ve que van y vienen en una velocidad impresionante, y un guía que se sabe los días, las horas, el mes y el año en que se construyeron tal o cual obra y qué oficios ha tenido, qué usos. Impresionante. Entonces, me gusta que el deporte, que pues, es impresionante, primero la cantidad de países afiliados a la FIFA, que es mayor que el de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas, creada después de una guerra para mantener la paz, y lo que está generando es como conflictos en Ucrania, Rusia, Israel, Palestina, y hay otros que ya pasaron por la intensidad de los dos más importantes, ya pasaron al olvido, pero hay tensiones. En Colombia estamos en guerra, entonces hay una cantidad de disidencias de las FARC, del ELN, de los no sé qué paramilitares, bueno, de muchas facciones que inicialmente hacían que presionar a los estados para que fueran más justos, más equitativos, tuvieran más justicia social, hubiera posibilidades para los pobres en educación, en salud, en trabajo, en muchas cosas que son derechos humanos, dicen, pero no se satisfacen los derechos. Entonces aquí también en Colombia se van a realizar en estos momentos, están preparándose ya en la cancha para jugar Colombia en Washington como un partido preparatorio, y después vienen los juegos que llamamos Copa América. La Copa América en Estados Unidos reúne muchos países y deben generar igual expectativa de qué van a encontrar quienes salen del partido y quieren ir a conocer los museos, las calles, los edificios, los sitios históricos, muchas cosas que hay cerca de las ciudades donde se realizan los partidos de ese evento de Copa América. Y Chía no podría ser la excepción, habría que combinar esos hechos deportivos con hechos culturales. Ya les propuse una exposición de fútbol y unas exposiciones de literatura. Aquí tengo el libro El fútbol se lee, pero uno lee el fútbol porque está hecho el librito por personajes de la talla de, ya les digo, de quiénes, de empezando por Daniel Samper, por Óscar Collazos, por Luisa Valenzuela, Laura Restrepo, Pablo Arango, Roberto Fontana Rosa. Entonces Álvaro Perea Chacón, Darío Jaramillo Agudelo, el poeta nadaísta, Mario Mendoza, un hombre que pasó de la novela escrita a la gráfica y ha tenido un gran éxito. Es un gran vendedor, me parece a mí, de sus obras y en general de la literatura. Ricardo Silva Romero, Fernando Araujo Vélez, Guillermo Samperio. Entonces da gusto ver que sí es verdad lo que estamos diciendo de que la literatura y el fútbol no son ajenos, que el fútbol, siendo un deporte masivo, ya les dije, mueven miles de millones de euros, de dólares. Y a mí este librito dice: Luis Eduardo, este homenaje al buen fútbol y la buena literatura. Un abrazo, Luis Alejandro. Luis Alejandro es el autor de la recopilación de los artículos que hay aquí, que no es una tarea fácil, no es coger un artículo de aquí, otro de allá, de la revista, del periódico, del libro, y publicarlo. No, eso requiere de un olfato impresionante, una preselección, una selección y finalmente una publicación. Y en este caso fue el Distrito Especial de Bogotá, o el Distrito Capital, para que nosotros los lectores, y aquí cumplimos esa misión de promover la lectura, pues que la gente lea, así sea, que no, es que a mí no me gusta esa vaina, yo no leo. Bueno, pero es de fútbol, aquí habla de Di Stéfano, de Ernesto Raúl Rossi, de Maradona, de Messi, de Luis Díaz, del mono Carlos Valderrama, el pibe. Ah, bueno, como que eso sí me llama la atención.
Entonces, por eso vamos a leer un artículo de Daniel Samper hablando de un partido entre una selección de acólitos de Latinoamérica y una selección del Vaticano. Eso está en la página 90. Vamos a mirar la 90, por aquí está. Entonces, mire la literatura cómo se convierte en una vaina jocosa, alegre, una forma distinta de narrar. Voy a tratar de imitar porque hay que ponerles el acento, no leer por leer, sino haberlo leído muchas veces para cogerle el ritmo a la lectura, porque como la poesía tiene música, tiene ritmo, la prosa también. Párenle bolas. Muy buenas noches, queridos oyentes de las emociones español de Radio Vaticana. Dominus Vobiscum. Os habla el padre Cuauhtémoc Pastoriza, del venerable clero mexicano, para transmitiros la final de la Clericus Cup, la Copa de Fútbol del Vaticano, que se celebrará hoy, Domini Dei, del Día del Señor, entre los equipos del seminario Agnus Dei, integrado por futuros sacerdotes de América Latina, y el Mater Purísima, formado por seminaristas de Europa. Como sabéis, la Clericus Cup fue fundada en Europa, como sabéis. La Clericus Cup fue fundada en el 2007 por el cardenal Tarcisio Bertone y está dedicada a honrar a Dios y a exaltar los valores cristianos a través del deporte. Pero vamos a adelantarnos un poquito para oír la narración del partido. Comienza el partido. Arriba los corazones, Sursum corda y que gane el mejor y el más limpio. Los seminaristas latinoamericanos cuentan con 2 estrellas, Dominico Martínez, el centro delantero que lleva la pelota, y Monaguillo de Freitas, aquel que ahora se desmarca por la derecha. Ánimos, Monaguillos, pero Mater Dei acaba de perder el balón por la línea final. Chuta il Santino Ferrari, pasa a la gran figura de Mater Purísima, el alemán Hans Feuerbach, que intenta cabecear, afortunadamente sin éxito. El Santo Padre aplaude a su compatriota en una demostración de simpatía por el deporte, ad maiorem Dei gloriam. Bravo, bravo, su santidad, qué hombre tan sabio y tan sencillo. La pelota es de los seminaristas del Agnus Dei. Preciosa gambeta de la Virtud de Ramírez con la típica picardía latina, pero horroris. Ahora resbala y cae el sacristán Domínguez, hábil coadjuntor y volante argentino. 2 de sus rivales lo ayudan a levantar. ¡Qué bonito! ¡Qué lección de juego limpio y de fraternidad cristiana! Queridos oyentes, recuperan el balón los valientes jóvenes del Agnus Dei. Martínez y da Freitas realizan una veloz combinación, tuya mía, tua mea, prodigiosa pared, prodigium muris, entran al área, queridos oyentes, atención, da Freitas en posición de anotar. Diablos, ¿qué ocurre? El árbitro Monseñor Katanga ha pitado fuera de lugar. Bueno, ese es el Daniel Samper Pisano que conocemos desde hace muchos años, escribiendo en El Tiempo, escribiendo La histeria de Colombia, dando conferencias en Cartagena, en el Hey Festival, en el Gimnasio Moderno. Un hombre de un humor súper fino. Hay que entender todos estos latinazgos para entender el artículo de Daniel Samper, pero da gusto oír esa narración del partido que simula Daniel Samper y que hay que leerlo. Tal vez no lo hice con la emoción que debe leerse, pero es una muestra de que la literatura y el fútbol son un buen matrimonio. Así lo titulaban en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, porque ya hay mucha literatura de fútbol. Esos artículos de los periódicos los lunes después de los partidos profesionales, las mujeres ahora fueron cuartas en un campeonato mundial. Entonces, pues da gusto también ver jugar a las mujeres.
y saber que entienden la estrategia, la táctica, que tienen una capacidad y una habilidad con los pies derecha e izquierda, con la cabeza. Es una maravilla ver jugar a esas mujeres también. Nuestra Linda Caicedo, que es goleadora, es una espectacular jugadora, que le pega muy bien al balón, que tiene una gran fundamentación técnica, es decir, para con el pecho, cabecea bien, la para con la rodilla, la detiene con la derecha y le pega con la izquierda o al revés. Es una maravilla de jugadora. Está jugando en el Real Madrid y el Real Madrid acaba de ganar la 15ª orejona, le dicen ellos, porque es una copa alta y tiene unas orejas grandes, pero 15 copas tiene por haberle ganado al Borussia Dortmund en un gran partido de fútbol, y después viene Mbappé para el Real Madrid. Pues eso mueve primero 100 milloncitos por la transferencia, y como él es dueño de su propio pase, no tiene nada que ver con el equipo en el que jugaba. Él hace un contrato y lo cumple, pero dispone de su condición de buen jugador y él mismo negocia el contrato. Entonces 100 millones para empezar y más de 40 millones por cada campeonato que juegue. Se mueve el billetico. Y nuestro gran jugador Luis Díaz, que pasó del Junior de Barranquilla, venido de Barrancas, Guajira, pasó al Porto por 4, pasó al Liverpool por 80 y pasó posiblemente, les voy a chiviar a todos los comentaristas deportivas, posiblemente esta semana se confirme que va para el Barcelona Fútbol Club. Eso es lo que yo tengo entendido, según mis, como decía Arturo Abella, la fuente de alta fidelidad dijo al periodista. Entonces dijo al periodista que está sonando para el Barcelona. Y si no, va a reemplazar a Mbappé al Paris Saint-Germain. Pues, pero es que hay que ver le regalan un carro que no puede utilizar, pero a la firma le interesa es que Mbappé se suba al carro y que salga en el de la marca de ellos y no la de otra productora de carros. Entonces fíjense cómo un personaje que jugó con Falcao en el Atlético de Madrid y el mismo Mbappé da las gracias a Falcao y haberle dicho párala con la derecha y trata de golpearla con la izquierda, pero si no se puede con la izquierda, cuádrala por la derecha, pásasela al jugador que tiene más opciones que tú en el momento en que se va a definir el avance. Bueno, entonces, que Mbappé le dé las gracias a Falcao es porque Falcao, primero, es un hombre serio, jugó muy bien toda la vida, sano, sanote, un matrimonio permanente, estable, 5 hijos, y ahora dice que suena para millonarios. Pero tienen que ver mucho con la cultura, dicen, pero que eso va a venir de Europa, de un buen apartamento en Mónaco, con todas las comodidades. Y no se sabe que tenga un avión, que tenga un yate, que tenga... Porque eso mueven, eso es parte de la cultura europea. Hay jugadores como Mané que dicen, lo mismo me da un Rolex de 10 millones de euros que uno de 120 que me da la misma hora. Yo para qué quiero un reloj de tanto valor cuando el pueblo donde yo nací no tiene hospital, no tiene escuela, no tiene vías, no tiene emisora. Hay que darle a esa gente, y se gasta más del 60% de la plata haciendo obras sociales en su país. Bueno, aquí Shakira también lo hace. Entonces hizo un colegio para 5.000 alumnos en 2 años y 68.000 millones de pesos. No lo hizo ella, naturalmente, pero lo autorizó el diseño, la construcción, y hacen un contrato y se cumple 2 años, y en 2 años está funcionando el colegio. El padre Jaramillo también hizo una universidad en Ciudad Bolívar y le dijo al arquitecto, ¿cuándo me entrega? 2 años, pero ¿cuándo? Dijo, el 1 de enero le entrego las llaves
de todo, como usted ordenó con mobiliario. Dijo, ¿puedo matricular a alumnos para las universidades de julio? Padre, lo autorizo para que matricule y el 2 de enero puede empezar clases. Y así fue. Aquí tenemos un edificio como el Centro Administrativo Municipal, el colegio que antes se llamaba Escrivá de Balaguer, ahora no sé cómo se llame, el colegio José Joaquín Casas, obras inconclusas ya 6, 8 años, y el municipio pagando arriendo de los sitios que deberían estar ocupando esos edificios que están en proceso de construcción. Pero les digo, de 20.000 metros cuadrados de construcción con canchas de fútbol en el caso de la universidad y el colegio, frente a un edificio más pequeño aquí. Entonces, mala programación, mala administración, mala planeación. Entonces, todo eso es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque si el arriendo y los intereses que se pagan por los primeros 100.000 millones, pues son dos partidas que no tienen por qué pagarse simultáneamente. O pagamos arriendo y seguimos pagando arriendo, o nos pasamos al edificio y suspendemos el pago del arriendo. Y con eso habría posibilidades de hacer cultura. El Congreso de la República acaba de aprobar una ley que dice que hay que garantizar la cultura para las comunidades, para los pueblos alejados, que tienen que tener cine, que tienen que tener museo, que tienen que tener casa de la cultura, que tienen que tener biblioteca. Es una obligación de ahora en adelante que todo municipio tenga mínimo esas posibilidades de acceso de sus comunidades. Entonces, por eso hablamos de fútbol y literatura y cultura y literatura. Entonces hay que utilizar lo mejor esos recursos. Aquí no se han hecho todavía contratos a los profesores de la Escuela de Formación Artística y Cultural. Los empleados de la biblioteca no están todos contratados todavía. Entonces, ¿cuál eslogan de Chía como Chía, ciudad turística y cultural? Uno se pregunta si será todo eso cuando no hay ninguna actividad. 6 meses después de posesionado, acaban de aprobarle el proyecto que presentó como proyecto el alcalde al consejo, después de unas mesas de trabajo en barrios y veredas, pero el plan de desarrollo se lo acaban de aprobar. Y el presupuesto es el mismo que aprobó el gobierno anterior desde noviembre. Entonces, por favor, ahora la ley dice hay que darle cine a la gente, hay que darle teatro, hay que darle música, hay que darle de pintura, escultura, hay que darle recreación, deporte. Es una obligación, ya es un derecho y es una ley. Y hay de que quien no cumpla la ley hay que acusarlo de desacato, decirle no está cumpliendo con la ley. Entonces vamos a ver qué nos pasa aquí a nivel local. Pero ya hablamos de los Juegos Olímpicos y la cultura, de los deportes de la Copa América y la cultura, y ahora aquí tenemos que hacer algo, hagamos una exposición, hagamos unas conferencias. Yo estoy dispuesto a aportar los cuadros que nos da el maestro Hernando Carrizosa para hablar de fútbol, y literatura. Ya leímos algo de el fútbol se lee, pero hay que seguir leyendo y hay que decir, nosotros estamos cumpliendo una labor de promoción de la lectura. Ya estamos hablando del centenario de La Vorágine y su gran autor José Eustacio Rivera, pero La Vorágine habla de todo un poco. Entonces estamos en miras a organizar un gran evento con motivo de la Feria del Libro de Chía, a ver si creen que eso es importante, que vale la pena que el mundo la conozca. Ha sido traducido a varias lenguas, yo la tengo en portugués, y entonces dice uno, como que en el exterior valoran más a nuestros actores que aquí. Vamos a ver si es posible hacer un evento bien bonito con ese motivo del centenario de La Vorágine y mirar cómo es que un joven, porque era un muchacho, a los 20 años escribió Tierra de Promisión, una colección de más de 50 sonetos referidos a la naturaleza.
y después se nos viene con la vorágine. Pero les voy a contar un caso curioso. La competencia por la producción de caucho llegó a tal punto que Henry Ford dijo: yo tengo que tener mi cultivo de caucho para que no tenga que rogarle a esos Arana que me manden para hacer las llantas de mis carros. Entonces se compró una gran extensión en Brasil y pensó, como pensaron también en principio, que el canal de Panamá era a garlancha con muchos esclavos que hicieran eso, y no fue posible. Entonces también aquí compró Henry Ford las grandes haciendas para producir caucho, y ese caucho no es que le sacan una raya y comienza a caer gotas de caucho en la vasija. Eso toca hacerle una espera larga porque ese árbol demora en crecer. ¿Y qué pasó? Que mandó ingenieros norteamericanos, obreros y trabajadores, y los cogió la malaria y el paludismo y los mató a todos, a los hijos de los ingenieros que llegaron ahí. Entonces el otro Arana sí sabía que eso iba a suceder, y los inmigrantes del Huila que iban a trabajar en las caucheras o caucherías tenían algo de aguante a esos males de la malaria, el paludismo. Entonces lo aceptaba, pero el resto era explotación de los indígenas. Entonces les daban un cuchillo, una peinilla, una garlancha y un asadón, ¿no? Y con eso los endeudaban. Les decía: bueno, eso tiene que pagarlo con tu trabajo. Y duraban años pagando, y ellos no tenían un concepto del valor económico de esas pequeñas herramientas. Entonces decían: como no hemos pagado, hay que seguir trabajando. Y los explotaban, y al que no producía lo mataban. Entonces todo eso lo cuenta José Eustacio en La Vorágine, y ese paralelo de Henry Ford es bueno mostrarlo, porque en el canal de Panamá pasó lo mismo. Trajeron chinos y no aguantaron el mosquito. Y trajeron africanos tampoco. Tocó traer a un biólogo que detectara cuál era el origen de esa malaria, de ese paludismo, y era un mosquito así de grandecito que se criaba, ponía muchos huevos en las aguas detenidas, y entonces descubrió eso y sanó la gente. Dijo: además están trabajando en exceso. Un trabajador de lunes a domingo, el lunes llega cansado, ya no produce lo mismo. Hay que darle tiempo al cuerpo de que descanse, se recree, se distraiga, y el lunes llegue con más recuperación a trabajar. Entonces con esas dos cositas pudieron lograr hacer el canal de Panamá. Y nosotros tenemos que hacer eso, capacitar a la gente y hacer una relación ciencia, cultura, ciencia, cultura y deporte, para poder avanzar como sociedad, para ser mejores, para cumplir con esos preceptos de chía turística y cultural. Pues turística, ¿de dónde? Aquí están tumbando cada vez más casas. Una casa aquí por la vía entre el Portal de la Luna y el centro histórico la tumbaron, y ahí uno lee la licencia de construcción y dice demolición parcial. No, uno se asoma por la rendija y ve que la demolición fue total. Entonces el jefe de planeación, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo parcial que ordenó? ¿Y por qué permiten que sea una demolición total del edificio, cuando podría ser catalogado eso como un bien de interés cultural y no alterar el entorno arquitectónico del lugar? Entonces cada vez perdemos más características. En otras partes del mundo, por ejemplo en el Cairo, están haciendo una ciudad nueva que se llama el Nuevo Cairo, pero no van a tumbar ninguna de las tres pirámides, Keops, Kefren y Miserino, para hacer un edificio. Conservan lo que tienen como patrimonio cultural de la humanidad y hacen al lado, un poquito distante, una nueva ciudad súper moderna, como han hecho en Dubái, en Alcaera, ¿no? Pues porque hay plata y de petróleo, y hay con qué, y saben qué hacer. Pero ellos saben que si toman las pirámides, no, como coger a Machu Picchu y destruirlo para hacer una gran torre allá.
o borrar las líneas de Nazca. No, estamos fallos. La administración tiene que oír a los vigías del patrimonio, a los que vienen del Ministerio de Cultura del Departamento de Patrimonio, que miren eso, porque hubo un incendio provocado y no han podido edificar en la esquina nororiental del Parque Santander, y porque autorizan unas licencias que le quitan la fachada, las puertas de madera, ventanas de madera, cubierta en teja de barro, como estilo colonial español, y después tumban esa fachada y le meten vidrios polarizados y quedó bonito, re bonito, dicen ellos. Pero están destruyendo la memoria de Chía. Doña Sofía Sánchez de Navarro hizo un libro que se llamó Un instante. Un instante en la eternidad, me parece que se llama. Y entonces ella describe el centro histórico de Chía a principios del siglo pasado, 1920-25, y cuenta cada una de las casas, de quién era, cuáles eran los propietarios, qué familias la habitaron, si tenían piano o no tenían piano, cómo conservaban los jardines. Las señoras salían los viernes a conversar y a hacer lo mismo que la Escuela Artesanal de Bonguequetá que hizo doña Cecilia Iregui. Y hay que descubrir la cueva del Moán, que nombra a Blanquita Niño de Ramírez en el himno, y que de pronto hay que mirar también el escudo de Henry Navarro Sánchez para mirar qué es eso, qué significa cada uno de esos símbolos que tiene el escudo, desde el puente del Común para abajo. Entonces cuenta toda una historia en un escudo, ese sí, muy bonito, estéticamente hecho, con un estudio de la Academia Colombiana de Historia, del Consejo Municipal, y finalmente adoptado a través de un acuerdo municipal como símbolo patrio municipal. Entonces, de esas cosas sí dan gusto. No hay un libro, no le celebramos el cumpleaños a Chía porque no tenemos fecha de fundación. Entonces, ¿mal administrada la cultura? Yo creo que sí. Nos toca volver a retomar una cátedra de Chía que le permita a los jóvenes aprender a conocer el sitio donde viven, a ir al Castillo de Marroquín, al Instituto Caro y Cuervo, la imprenta patriótica, la biblioteca de poesía. Allá se la pasaba el maestro Jorge Velosa aprendiendo dichos para hacer sus canciones carrangueras. Entonces tenemos unas cosas por descubrir. Ir a la montaña del Oso, que la gente no sabe qué es eso, dónde queda, por dónde se llega. Ir al resguardo indígena y descubrir que tenemos una lengua en Chía que está siendo reapropiada, apropiación social del patrimonio, se llama eso, para que la gente siga hablando en Huizca, que por lo menos salude. Una vez oí a un gobernador en el entierro de don Luis Vargas, que era miembro de la sociedad que ocupa el resguardo, y habló, la mitad del discurso fue en Huizca. Entonces uno se maravilla, porque están desapareciendo las lenguas, aún las más importantes. En Barcelona ya no hablan catalán, solamente el 28% de los pobladores hablan el catalán. Entonces es una lengua en vía de extinción. Y lo mismo pasa con los portugueses. Fomentan el turismo y entonces tienen que aprender los portugueses inglés para atender a los turistas, y se les olvida el portugués, y los que llegan no están interesados en hablar portugués. Entonces también están temerosos, y ahora están sacando en todas las redes sociales por lo menos unas 10 frases. Si va para París tiene que hablar francés, si no habla francés no vaya a ninguna reunión social, religiosa, de ninguna índole, porque si no les habla en francés, no es tenido en cuenta, usted no sirve para la comunidad. Entonces ellos defienden su lengua. Entonces todo el que vaya tiene que decir bonjour, bonsoir, bonsoir, tiene que decir s'il vous plaît, para aprender lo mínimo. Pero si quiere entrar en una sociedad cultural, si no habla francés, no vaya, que lo saque, que usted se siente incómodo, que
que nadie lo determine. Entonces nosotros tenemos que hacer lo propio con los muiscas. Y uno va a viajar y trae ideas. El peaje, este fin de semana salen 1.000.000 de carros que pagan en promedio 140.000, 150.000 pesos para ir a Girardot. Ellos pagaron peaje anticipado para la construcción de la vía y ahora por el uso de la vía que es de ellos pagan peaje. Imagínense 150.000 a Girardot por ida y vuelta. Y van 1.000.000 de carros, son 150.000 millones. Y si se repite el fin de semana son 300.000 millones. Y si le sumamos Semana Santa son 450.000 millones. Y si le sumamos los otros puentes, vayan sumando y se dan cuenta que es injusto que los de Chía paguemos una tarifa plena cuando utilizamos apenas el 10% de la vía. Entonces uno va a Portugal y sale por una vía concesionada, le dan una tarjeta de inicio del uso de la vía concesionada, camina 10 kilómetros y paga los 10 kilómetros que efectivamente utilizó la vía, pero no por todos los 100 kilómetros del trayecto que tiene la vía concesionada. Entonces yo creo que, como dicen los muchachos y yo también, como que nos están tumbando, como que no hacemos reclamos tan valederos que los obliguemos. En Puerto Colombia, en el Atlántico, Barranquilla, Puerto Colombia, peaje, dijeron, pues si eso es prácticamente, está conurbado, es parte de la ciudad de Barranquilla, y tenemos negocios en Puerto Colombia, montamos un restaurantico con 20 millones de inversión, y ahora ustedes nos encarecen la avenida Puerto Colombia porque cobran 12.000 pesos de peaje. Entonces la gente dice, no, así no alcanza la plata para ir a almorzar a Puerto Colombia, para ir a un museo, para ir a una piscina, para ir al malecón. No, y no vienen y quebramos. Entonces el gobierno o el Estado permite que los costos aumenten y con los salarios y el desempleo pues no es posible que vaya mucha gente a Puerto Colombia. Los estudiantes que estaban iniciando su emprendimiento colocan 10 carros en la vía y hasta que no vaya el ministro y se dé cuenta cuál es la situación, no dejan pasar la gente. Y es única forma de reclamar en este país que no atiende a la comunidad a través de un derecho de petición, de una tutela, de una acción de cumplimiento. No, entonces toca mirar a ver cómo es que en lugar de multiplicar y sumar, restamos y dividimos para que unos poquitos se lleven más de la mitad del presupuesto. Así no es. Entonces todo eso tenemos que conjugarlo, hablar de cultura, hablar de deporte. Tenemos el caso de Yesenia. En este momento Yesenia está en una crisis de salud terrible, que además, como toda crisis, es costosa y no hay posibilidades de ayudarle a Yesenia Carrillo, que nos representó en los Juegos Olímpicos de Brasil. Entonces, mucha desigualdad, mucha inequidad. Hay que mirar a ver cómo se mueven las instituciones, de la alcaldía, la Secretaría de Salud, el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte, pero necesitamos un vocero que tenga peso, que tenga una representación del municipio, para no tener que incurrir en un paro, en una huelga, pues sacar pancartas, hacer consignas y salir a la calle, al parque o cerrar la vía, la autopista y gritar que necesitamos ayuda. Porque parece que la gente no se ha dado cuenta de esos detalles. Ahí les dejo esta primera parte. Vamos en la segunda a leer algo de la vorágine y mirar qué vamos a hacer en COP16, porque también es un evento internacional. Vi que la gente en las calles en Europa le preguntan ¿cuántos países hay en el mundo? Como 30. No, son un poquito más. 60, ¿no? No sabemos ni cuántos países definitivamente están conformados como estados que forman parte de la ONU. Hay 193 países, 2 más que están en proceso de constituirse como estados, serían 195 y 11 más que no quieren pertenecer a la ONU. ¿Sí?
Entonces 195 más 6 son 206 países y la gente no sabe ni cuántos países hay. A Cali vendrán más de 190 países a una reunión para hablar de calentamiento global, de medio ambiente, de efecto invernadero, de lo que llaman el talar los bosques, de deforestar la selva amazónica. No tienen la gente ni la menor idea de cuántos países somos, tampoco sabe qué hacer con el antejardín. El antejardín era para producir primero algunas cosas como hierbas aromáticas que las señoras sí saben para qué sirven cada una. ¿Para qué sirve la hierbabuena, el toronjil, el cilantro, la cebolla, el ajo? Y lo utilizan para que los hijos crezcan sanos y fuertes. Pero eso era para eso, el antejardín. Y si se puede, pues flores que adornen, que alegren la vecindad. Y de pronto un arbolito que dé algunos frutos, una manzana, un pero, un ciruelo. Pero nos traemos todos los pinos del mundo, nos traemos el eucalipto que lo utilizan en Alemania para hacer pastillitas que nos las devuelven bien caras y nosotros inocentes de qué es lo que tenemos. Entonces esa medicina ancestral hay que volverla a utilizar, hay que saber para qué sirve, pero también cuál es la posología, cuál es la cantidad de hojitas que hay que ponerle a un pocillito de agua caliente para convertirlo en un agua que le sirva al cuerpo, que le permita sanarse, purificarse, o el yagé. Y así las cosas. Entonces, si no sabemos qué tenemos y cómo utilizarlo, pues seguiremos siendo un pueblo sometido, tercermundista, inocente, ignorante y reserva de los otros que sí tienen una ciencia bien afinada. José Celestino Mutis vino aquí a averiguar qué teníamos, pero para llevarse las hojitas, para llevarse los dibujitos y mirar qué plantas adoptaban y adaptaban al cambio permanente de clima, de pasar allá de primavera a verano, a otoño y después al invierno. Entonces, pues sí se adaptaron. Las papas, por ejemplo, salvaron a toda Europa de la hambruna después de la peste negra. Esos tenían origen aquí en la sabana de Bogotá y Boyacá, y de pronto algo de por allá de Túquerres en Nariño. Entonces tenemos cosas que no valoramos. Ahora está de moda el litio y el coltán. El litio para construir baterías de carros y el coltán para hacer celulares y computadores. Y como no sabemos para qué sirve, le dicen a un indígena que saque eso y que le pagan $100 por un kilo, y resulta que el kilo después lo venden a las grandes productoras por $500,000. O sea, el descubrimiento, la conquista, la colonia, esa vaina sigue, nos siguen conquistando con pedacitos de espejo, y nosotros de ciencia no, esa vaina ¿para qué? No tenemos satélite que valga la pena y estamos en la mejor posición geoestacionaria. Aquí en Chía deberíamos tener un observatorio astronómico. Somos la ciudad de la luna, la ciudad del sol ya tiene su observatorio ya del sol. Nosotros aquí no, porque esa vaina ¿para qué? Pues eso genera conocimiento, acercamos a los científicos, hacemos eventos, como hacen en Villa de Leyva, que hay un festival gastronómico y otro astronómico, y allá va Germán Puerta a dictar conferencias, a hacer observación de los planetas, de la luna, y nosotros aquí mirando para el piso a ver si encontramos una moneda. No, por favor, los muiscas estudiaban astronomía, sabían de los movimientos y el proceso de la luna, sabían dónde sembrar, cómo sembrar, cuándo no se podía sembrar y cuándo había que calcular para que el próximo época de lluvias, como nos va a llegar de pronto el fenómeno de la Niña y no hemos dragado el río Frío, el río Bogotá, ya andan diciendo las malas lenguas
¿Pero qué es? Si el río Frío está puro y el Bogotá también. Paja. Aquí se producían peces capitán y ahora no hay ni flora ni fauna en el río Bogotá porque está podrido. Las petares no funcionan. Entonces hay que armonizar naturaleza y humanidad y también deporte y cultura. Vamos a hacer un receso y vamos con una segunda parte para recordarles a la Vorágine y a José Eustacio Rivera. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar del centenario de la Vorágine y un poquito más, como 120 nada más, porque pues cuando se publicó La Vorágine por primera vez en el año de 1924, el José Eustacio Rivera era un hombre joven, pues murió jovencito, pero en el momento de la publicación era muy joven y antes había producido ya el libro que les comenté de, de, de los sonetos. Entonces dice uno, un tipo joven, claro, los profesores dicen, nació en un pueblo que cambió de nombre ahora por el de Rivera, con justicia le pusieron Rivera, pero estuvo en Elías, más al sur del Huila, y allá vino a estudiar al Santa Librada en Neiva. Pero ya cuando llegó a Neiva, de unos 14, 15 años, ya escribía el hombre, y escribía bien, que es lo importante, pero había sido buen lector. Entonces, para leer hay que tener vocación, y esa vocación se la crea el papá en la casa, el profesor en el colegio, y el hombre que le pone la voluntad, o la mujer, pues, que le ponen la voluntad para leer y mirar cómo escriben los otros, de qué temas escriben y qué quiero escribir yo en un futuro, cuando ya esté preparado, cuando ya pueda redactar una página bien hecha, una carta bien, como decía mi papá, bien jalada, bien estructurada, bien ordenada, bien motivada, que produzca algún efecto en el lector, que le mueva el corazón, que le mueva los entresijos, porque una carta bien escrita como la de Bolívar a Fanny Duvalier despidiéndose en Santa Marta 2 días antes de morirse, esas cartas las lee uno y lo conmueven. Dice, ¿de dónde sacó valor para ser tan romántico Simón Bolívar? Bueno, el hombre viajado en Europa con 2 maestros espectaculares, Andrés Bello y el otro profe que no me acordé en este momento, pero eran 2 profesores, uno serio, culto, y otro un hombre de mundo, que lo llevó a Europa y yo paseó por todas partes, por las buenas, las regulares y las malas, para que se formara como un hombre, como un nuevo ciudadano, Simón Bolívar. Entonces da gusto tener ese tipo de, de profesores, de instructores. Ahora él era un hombre rico, ¿no? Yo diría riquísimo. Entonces de un hombre de hacienda, de alta alcurnia, de una ascendencia monárquica. Entonces estuvo en la posesión de Napoleón cuando se autoproclamó emperador y cosas así por el estilo. Pero por eso reclamamos educación y cultura para todos, para que nos formemos en la paz, en la armonía, en el debate, sí, pero no en la grosería, ni en el ataque aleve, ni utilizar las redes sociales para nombrarle la madre a los amigos, a los enemigos y hasta a los amigos. No, para que seamos gente culta, gente decente, que soporte una controversia, un debate con calma, con serenidad, que pueda expresar sus argumentos, sus razones para debatir un tema, pero cuando el perdedor no conoce el tema, pues entonces alza la voz, grita y se retira porque no tienes razones ni argumentos para ganar una polémica. Entonces por eso hay que leer cosas, hay que enterarse de esas cosas. Ya les hablé de un poco
de la vorágine y Henry Ford tratando de poner una fábrica de caucho en el Brasil, sin conocer el terreno, sin ir a visitarlo y mirar las condiciones en que tenía que producirse el árbol y quienes iban a explorar y a explotar después el caucho. Entonces no se puede, por más plata que haya, porque se pierden los seres humanos, se pierde la plata, se pierde la inversión y no puede hacer las llanticas. Entonces le toca ir a buscar en otra parte del mundo, en Tailandia, en el oriente tropical, para que se produzca el caucho. Entonces, por eso es importante conocer la data, dicen los que saben, los datos antes de tomar decisiones financieras. Entonces ahora Sanitas se va a ir de Colombia a Arabia y los recibieron, pero no en las mismas condiciones de Colombia, que el Estado le gira 1 billón, 2 billones mensuales para que atienda a la gente, pero ¿en qué condiciones está atendiendo la gente? Hay prevención y promoción de la salud, se atienden las urgencias con la ligereza y la eficiencia, la eficacia para sanar y poner en tratamiento eficaz a un paciente. Se hacen las intervenciones quirúrgicas, se acuden a las mejores drogas para sanar a los que pagamos. No, allá es, sí, pero ponen ustedes el 50 y nosotros el 50%, creamos la empresa y nos vigilamos los unos a los otros para que la inversión cumpla con su objetivo social de mantener a la población en buenas condiciones de salud. Eso sí es así, no que el Estado le gire a las EPS y las EPS le sobró una platica y se la mandaron para Chile, la mandaron para España, compraron carros de último modelo, compraron canchas de golf que no tienen nada que ver con su objeto social de la salud. Entonces, pero necesitamos educación, cultura, que le bajen el ritmo a la corrupción y entiendan que la comunidad cada vez entiende y sabe más de cómo funciona el Estado. Que constituyente o reconstituyente, yo prefiero reconstituyente. Ahí me daban emulsión de Scott, que era como feíta, pero gracias a eso nos daba menos gripa. Entonces andábamos más sano en una calle destapada donde se inundaba y generaba un barro maloliente porque no había alcantarillado. No, ahora exigimos que cuando vamos a comprar el apartamento tenga alcantarillado, tenga agua potable, tenga gas, tenga acceso a internet, que tenga las acometidas completas, que tenga una sesión tipo A en el mismo sitio donde compramos el apartamento, para que los niños tengan una salud mental futura y tengan posibilidades de recreación y deporte. Eso es lo que queremos y que sea. Ya aprobaron una licencia de Amarillo en Guaymaral y mismos manejadores del aeropuerto se les olvidó consultarnos que aquí cada vez habrá más ruido por asunto de los aviones y eso también es una contaminación. Ahora, pero ya tiene licencia y aprobación de planeación y del alcalde, pero no consultó con la comunidad qué consecuencias iba a tener. Tenemos agua, tenemos alcantarillado, tenemos gas domiciliario, tenemos recreación, tenemos deporte, tenemos cultura. Ahora que les dije, la ley de la cultura exige que todos los municipios y sitios donde vivan más de 2.000 personas, 5.000, tengan posibilidad de acceso al cine, al teatro, a la ópera, a la zarzuela, a un recital de poesía, a una lectura en voz alta, a una exposición de pintura. Tenemos que tener un museo en Chía, no lo tenemos. Y uno va a Europa a ver museos. Uno camina, pero hartos kilómetros recorriendo los museos en Madrid, en París, en Lisboa. En todas partes lo llevan a uno a los museos. Y uno se da cuenta qué tipo de cultura, de dónde vienen esas nuevas versiones de la cultura. Pero si va al Prado, pues encuentra a Goya, a Velázquez, encuentra con las Meninas, con el Jardín de las Delicias, y entonces uno queda maravillado y dice, uy, eso hay que hacerlo allá.
Por ahí nos trajeron unas copias del mismo tamaño y entonces uno se las disfruta. Voy a leerles un pedacito de la vorágine de cualquier parte, porque ya están hablando de Bolívar, cabalgó en hipopótamo de Escobar, Cristóbal Colón, la reina Isabel y Simón Bolívar están en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Bambo. Esta noticia me tornó jovial. Por fin mi compañera vendría a buscarme. ¿Y llegarán en la curiara? La patrona hizo de jatre caballo. Y te preguntaron por mí. Mi mamá me dijo que usted le iba a llenar al hombre la cabeza de cuentos. ¿Y sabían lo de mi brazo? ¿Qué le pasó? ¿Lo tumbó alguna bestia? Una heridita, pero ya estoy bien. ¿Y dónde me tiene a mi morocha? Tu escopeta debe estar en mi montura, en los toldos. Vete a reclamarlas. Al quedar solo, una duda lancinante me conmovió. ¿Barrera había vuelto a la Maporita? Yo lo hacía vigilar por Mauco mañana y noche, pero el torto me diría la verdad. Y pensé, puesto que Barrera se acicala, ha sabido ya que Alicia llega. Tal vez sí, tal vez no. Se dan cuenta de la calidad de vocabulario que es curiara. Pues al final encontrarán un glosario, una especie de diccionario que nos dirá qué es curiara. Y el tipo que habla lo transcribe tal cual, porque lo que maneja son unos sonidos, unos fonemas muy propios de la gente que habita el territorio, y distinto habla quien viene de la capital, como Alicia, por ejemplo, que habla como toda una ciudadana culta. Entonces, eso nos muestra, por eso cada renglón de ese libro de la vorágine vale la pena auscultarlo, leerlo, investigarlo para aprender cada vez más cosas de las que nos quiso contar José Eustacio Rivera. Es todo por ustedes, nos vemos el miércoles a las 8 por el canal 8.